Colocar en un recipiente lleno de agua una cebolla pequeña. Luego de 3 días podemos obtener unas raíces de 3 centímetros aproximadamente, que es la cantidad necesaria para poder hacer el preparado histológico. Una vez que obtenemos estas raicillas, podemos trabajar con los siguientes elementos: una cápsula de porcelana con el colorante, pincel, bisturí, también papel de filtro. Lo más importante es el portaobjetos y el cubreobjetos. También un mechero de Bunsen, un trípode y una membrana metálica. Seguidamente sumergimos la raicilla en el aceto orceína, que es el colorante que se va a utilizar. Luego ponemos la cápsula donde tenemos el colorante y la raicilla al fuego durante unos minutos hasta que aparezca un humo a pequeñitas en la superficie. Cuando se ve humear, se retira del mechero de Bunsen el trípode para esperar que la raicilla tome el colorante hasta que se enfría el colorante y luego se vuelve a hacer humear nuevamente sobre el mechero de Bunsen. Una vez que se ha humeado nuevamente, se retira del mechero de Bunsen y está listo el preparado para ser rescatado de la cápsula de porcelana con el pincel. Se busca despacito con el pincel en el líquido hasta encontrar la raicilla, y una vez que se encuentra la raíz, se la coloca en el portaobjeto rápidamente en caliente, tratando de que no se enfríe, y cubrir inmediatamente con el cubreobjeto. Y una vez que se colocó el cubreobjeto, se presiona fuertemente entre el papel secante para triturar y aplastar la raicilla. El preparado así queda listo para ser observado al microscopio óptico. Llevamos al microscopio, colocamos el preparado sobre la platina, y una vez colocado el preparado sobre la platina, está listo para ser observado. Esta coloración nos permite ver las distintas etapas de la mitosis. La división celular mitótica consta de 4 etapas. Las etapas son: la primera, profase, metafase, anafase y finalmente telofase. Durante la profase o etapa previa, sobre todo en la parte temprana de la profase, vemos cómo se condensan los cromosomas duplicados. Recordemos que se han duplicado en la fase S de la interfase, antes de la profase. Luego vemos también la fase tardía en el microscopio, donde vemos cómo falta la membrana, porque la membrana, sobre todo la membrana nuclear, que se ha desintegrado. Cuando no vemos la membrana nuclear y vemos solamente los cromosomas duplicados en el centro de la célula, estamos en una profase tardía. Luego también vemos metafase, donde los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Esto se ve en varios estadios, hasta que finalmente vemos la anafase,
también en el microscopio, donde las cromátides hermanas se separan y son atraídas hacia los polos opuestos de las células. Observamos cómo se van alejando del centro de donde antes estaban ubicados las cromátides hermanas para ir a cada extremo o polo de la célula. Y por último, la etapa final o llamada telofase, donde la envoltura nuclear se va formando alrededor de ambos grupos de cromosomas para formar nuevos núcleos. En esta misma telofase se realiza también o se lleva a cabo lo que se llama citocinesis. En la célula esta, que es vegetal, podemos ver cómo se van formando vesículas que se funcionan desde el centro del ecuador de la célula para formar una nueva pared y membrana plasmática. Podemos observar profase, donde se ve la condensación de la cromatina y los cromosomas son visibles. También la envoltura nuclear se desintegra. Estamos viendo metafase, donde se ven los cromosomas, no solo resultan más cortos, sino más teñidos, con aspecto de bastoncitos. Desaparece la membrana nuclear, como ya habíamos visto, y estos cromosomas, cuando se ubican en el plano ecuatorial, constituye la verdadera metafase. En este momento se divide el centrómero y los dos cromátides se separan por completo en dos cromosomas hijos. La división de los centrómeros ocurre simultáneamente en todos los cromosomas, bajo la dirección de un mecanismo aún desconocido. Los centrómeros hijos comienzan a separarse, lo cual señala ya el principio de la anafase. Entramos en anafase. Los centrómeros se separan, separándose también las dos cromátidas de cada par, cada una atraída hacia los polos opuestos, y cada cromátida constituye un cromosoma individual. Los dos conjuntos idénticos de cromosomas reciben separados y se mueven hacia los polos opuestos del uso. El modelo más aceptado en la actualidad sobre el movimiento de los cromosomas en anafase plantea la existencia de proteínas motoras asociadas con el cinetocoro. Telofase. Durante la telofase, la envoltura nuclear se forma alrededor de ambos grupos de cromosomas. Es decir, los cromosomas regresan a su estado desplegado y en la mayoría de las células también se produce la citocinesis, que se lleva a cabo en esta telofase, donde cada núcleo hijo se separa en una célula individual. ¿Cómo se controla el ciclo celular? Algunas células, por ejemplo las del hígado y de la piel, se estimulan para dividirse después de cierto daño. Se reparan y se regeneran, incluso en un adulto. Otras, como la de la mucosa del estómago, con frecuencia se dividen durante la vida de un organismo.